Hola, continuando con el desarrollo de la materia, vamos a analizar mutaciones cromosómicas numéricas. En el tema 9 estuvimos trabajando con mutaciones génicas, en el tema 10 con mutaciones cromosómicas estructurales y ahora toca el turno de las mutaciones cromosómicas numéricas. Como ya dijimos en el desarrollo del curso, individuos de una misma especie se mantienen de la misma especie porque mantienen constante el número cromosómico. Y eso lo habíamos visto en el desarrollo o en una de las funciones de la meiosis. Eh, Esto es normal y es de esperarse porque cada especie es una entidad biológica y que va a mantener constante entonces el número de genes y el número de cromosomas. Todos los organismos o los organismos que vimos hasta ahora son organismos diploides. ¿Qué quiere decir que eran diploides? Que tenían dos genomios de X cromosomas, uno que vino de su madre y otro que vino de su padre. Todos los ejemplos que estuvimos trabajando correspondían a esta diploidía. Entonces, ¿cómo definimos el concepto de genomio? Ese genomio de X cantidad de cromosomas es el grupo de cromosomas que forma el número básico o monoploide de una misma especie. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros agarramos un genomio, vamos a tener una copia de todos los genes de esa especie, o todo el genoma completo. Los núcleos somáticos, como ya sabemos, van a contener dos cromosomas de cada uno, que son características de la especie, y en los gametos solamente uno por esa reducción que ocurre en la meiosis. Esto tiene variaciones naturales en el número de los cromosomas y vamos a distinguir a dos grupos. El primer grupo se denomina euploidía, donde eu es verdadero. Vamos a ver que son especies o son poliploides en donde el número de cromosomas siempre es múltiplo de su número básico. Y vamos a ver también aneuploidías, que en realidad an significa falta de, y vamos a ver que en realidad los números básicos no se mantienen, o sea, el número de cromosomas de esa especie no es múltiplo del número básico. Vamos a ver el primer grupo, que se denomina euploidía, es el término que se usa para designar situaciones en que existen uno o varios juegos enteros de cromosomas, o sea, números enteros de genomios, juegos enteros de genomios. Entonces, para entender la euploidía, vamos a hacer una distinción de tres términos que dos ya los conocemos y uno lo vamos a utilizar en este tema. El primer término es el de número básico, que es el que explicamos recién, denominado con la letra X, y que corresponde al conjunto monoploide de cromosomas de una especie. Y lo vamos a distinguir del número gamético, que es el conjunto haploide de cromosomas de una especie. Ese número gamético es el número de el número de cromosomas que va a tener una gameta de una especie determinada. Y que cuando se juntan dos gametas en la fecundación, vuelven a reconstituir el número somático que es propio de cada una de las especies. ¿Bien? Y ese número somático está definido como el número de cromosomas que encontramos en células somáticas. No hay que confundirse con algunos términos que vamos a ver, que ya definimos. Genomio lo vamos a tomar como sinónimo de número básico, o sea que decir número básico o número X o genomio es lo mismo. Y no lo vamos a confundir con genoma, que como ya definimos, el genoma es el conjunto de genes que especifican todos los caracteres potenciales que pueden estar expresados en un determinado organismo, más allá de su composición alélica, ¿bien? O sea, más allá de la información que tengan esos genes. Los organismos euploides entonces pueden ser monoploides, formados únicamente por el número básico, pueden ser diploides, 2X, o sea que va a estar dos veces el número básico, o poliploides, y ahí vamos a encontrar triploides, tetraploides, pentaploides, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender esto que estamos diciendo.
Vamos a tomar un ejemplo de un 2n igual a 2x igual a 8. Si vemos esta figura, que es la que vamos a denominar diploide, el número básico corresponde a 4. ¿Por qué? Porque hay 4 cromosomas diferentes en esta especie. Entonces tenemos 4 pares, por lo tanto tenemos 8 cromosomas. El conjunto monoploide que corresponde a esta especie diploide es el X igual a 4. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos un cromosoma de cada tipo. Y lo que decíamos recién, si nosotros agarramos estos 4 cromosomas, de punta a punta vamos a tener un genoma completo de esa especie. En este caso tenemos 2 genomas porque los genomas están repetidos. ¿Cómo sigue si agregamos un nivel de ploidía más? Nos vamos a ir al triploide, en donde el número somático es ahora igual a 3x y es igual a 12. Fíjense que el número básico en esta serie no cambia, el número básico sigue siendo 4. Tenemos 4 cromosomas diferentes, pero ahora en lugar de estar de a pares, hay 3 cromosomas de cada tipo. Por lo tanto, el 2n, el número somático, el número de cromosomas en una célula somática, es igual a 3 veces el número X, por lo tanto es igual a 12. Y vamos a agregar un nivel más en donde tenemos el tetraploide. El número básico sigue siendo X igual a 4, pero el número somático ahora es 2n igual a 4x igual a 16. Cuando decimos 4x lo denominamos nivel de ploidía. Entonces seguimos teniendo 4 cromosomas diferentes, eso no cambió, pero de cada cromosoma ahora tenemos 4. Otra forma de ver este mismo gráfico es si lo invertimos en la orientación, en donde vemos que cada uno, por ejemplo en el diploide, cada uno de estos cromosomas forman un genomio. En el caso del diploide tenemos 2 genomios. En el caso del triploide tenemos 3 genomios. Este sería uno, este sería el otro, los 4 cromosomas, y estos 4 cromosomas serían el tercero. Y en el caso del tetraploide tenemos 4 genomios enteros. 1, 2, 3 y 4. Vamos a desarrollar entonces algunos ejemplos de monoploidía. La monoploidía es común y natural en en parte del ciclo de vida de muchos hongos. Ya hemos visto monoploides cuando hablamos de insectos y de la haplodiploidía en el tema 5. Por ejemplo, el macho de abeja, que tiene un solo, o que está formado por un solo gameto, es un monoploide. Bien, en ese caso juega la determinación de sexo. Pero los zánganos de abejas serían monoploides. Y es anormal o inexistente en plantas y en animales superiores por el desbalance cromosómico que se produce, lo que provoca una letalidad embrionaria. Por lo tanto, son individuos que nunca llegan a nacer vivos. Puede ocurrir en plantas de manera natural y ahí hay algunos ejemplos, hay algunos ejemplos en maíz, en tabaco, en la floresta que es conejito, en tomate, en arroz, pero la mayoría de los casos pasa lo que dijimos antes, se provoca una letalidad embrionaria. En la mayoría de los casos la monoploidía surge del desarrollo de un embrión partenogenético, o sea que es una ófera a la que no le llegó el grano de polen, por lo tanto no hubo una fecundación, y causa características detrimentales, o sea, se reduce el tamaño, hay más susceptibilidad a enfermedades, hay menor variabilidad y sobre todo una alta esterilidad. Y esta esterilidad se da porque en meiosis se generan únicamente univalentes. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cada cromosoma su homólogo para poder aparear. Por lo tanto, se genera un gameto que no es funcional. ¿Por qué? Porque los cromosomas no migran todos al mismo polo.
los cromosomas a los polos migran al azar, por lo tanto, se forman gametos que son subhaploides. Al formarse gametos que son subhaploides, la esterilidad se produce. Sin embargo, hay muchos monoploides que tienen importancia en mejoramiento vegetal porque se pueden duplicar, como vamos a ver ahora, de manera muy fácil y obtener un diploide funcional. La forma más común de obtener monoploides en vegetales para el mejoramiento vegetal, es a través del cultivo de antenas. Entonces se toma el polen y a través de un tratamiento con frío y en un ambiente controlado como son placas de Petri y cultivo in vitro, se genera un embrioide que es una pequeña masa de células en división. Esas células en división con un tratamiento hormonal se hace crecer y se obtiene una planta monoploide que, como dijimos, va a ser estéril por el desbalance cromosómico. Ahora, ese monoploide artificial nosotros podemos duplicarlo a nivel cromosómico y generar una planta diploide que es normal y fértil porque se reconstituyó su número de cromosomas, pero lo más importante es que es totalmente homocigota, porque al ser una duplicación de un solo cromosoma, obtenemos una planta que es totalmente homocigota. Entonces, esa meiosis en un monoploide lo que se generan son dos células monoploides, esa es una mitosis normal de un monoploide, pero si uno hace un tratamiento con colchicina, que es un alcaloide que inhibe la formación del uso cromático, por lo tanto los cromosomas no migran hacia ningún polo, lo que se forma es una célula que es diploide. Entonces, si en este caso, por ejemplo, teníamos un alelo A chica, bien, esto es un solo cromosoma, por lo tanto las cromátidas hermanas son idénticas, y acá teníamos un B grande, en el caso normal tendríamos dos células monoploides diferentes con los mismos alelos. Si nosotros aplicamos colchicina, automáticamente lo que tenemos es un individuo que es A chica y B grande. Pasa a ser un diploide y homocigota. La ventaja es que obtenemos una línea pura en una sola generación. Bueno, la utilidad de los monoploides, algo ya hablamos. Un mejoramiento vegetal es uno de los más utilizados porque se pueden obtener a través de cultivo de anteras de forma artificial. Muchas veces se utiliza para revelar mutaciones recesivas, ya que al no tener el otro cromosoma que puede generar una heterocigosis y que esa mutación quede oculta, se va a expresar también en procesos de mutagénesis y selección de células que pueden tratarse como una población. Entonces tenemos una planta monoploide sensible, de donde se cultivan células somáticas sembradas en un medio selectivo, y si aparece una planta resistente al medio que nosotros le ponemos, se reconstituye esa planta resistente, se duplica con colchicina y en una sola generación tenemos una planta que es diploide, por lo tanto es fértil y al mismo tiempo resistente a lo que nosotros hayamos querido controlar. Continuamos en el próximo video para hablar de poliploidía.